A Ginebra, Maria Neira, directora general de Salut Pública de la Organizació Mundial de la Salut, a qui li agraïm la seva disponibilitat. Señora Neira, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted que ya ha vivido otras epidemias, dice que esta epidemia del COVID-19 hay que tomarla muy en serio, pero sin entrar en pánico. Pero corre antes el miedo que la enfermedad, ¿no? Sí, efectivamente estamos viendo unas reacciones, pues bueno, a veces no proporcionadas, a veces excesivas, y que a lo mejor tampoco contribuyen a la contención del virus, pero que sí que causan un trastorno social y económico muy importante y que generan una angustia en las personas, un miedo y, bueno, genuinamente preocupación, ¿no?, por esas imágenes que se están viendo. Así que yo recordaría a todo el mundo que incluso esos casos que han sido detectados en España últimamente son personas que están evolucionando bien, que tienen una sintomatología leve o moderada, o ni siquiera tienen sintomatología, y que se están tomando las medidas correctas, y que es de esperar que efectivamente el virus esté circulando, pero que se le va a detectar con toda la precocidad posible, y a partir de ahí se tomarán medidas adecuadas. Se insiste en decir que la gripe común genera una gravedad mayor en muchos casos, pero tal vez esta se expande con mayor rapidez. ¿Es preciso? Bueno, efectivamente son virus comparables. La diferencia es que de este nuevo virus todavía nos falta información por saber, y obviamente no tenemos ni tratamiento, ni vacunas. Por lo tanto, esa precaución y esa detección precoz, ¿no? Pero es cierto que la mortalidad por el momento nos indica que, bueno, que el 97% de las personas que han estado en contacto con el virus, el 80% de ellas no van a desarrollar ningún síntoma, un 15% aproximadamente va a tener una sintomatología leve o moderada, y tenemos que lamentar entre un 0,7 y un 2% de mortalidad en personas con patología previa y con una edad avanzada. A pesar del tiempo, ¿todavía no se ha podido determinar el origen, la causa, o es imposible determinar en una expansión de un virus como este? Bueno, sabemos que hay un huésped, todavía no se sabe exactamente qué huésped animal es, aunque hay ya varias certezas en ese lado, pero sí que hay una transmisión de zoonótica, es decir, de un animal a humano, y que a partir de ahí la transmisión entre humanos existe, ¿no? Con lo cual es un comportamiento muy parecido al de otros virus y otro coronavirus, y que por lo tanto nos indica que va a haber un seguimiento que va a ser parecido, digamos, un escenario parecido al de otros virus. Ahora mismo las preguntas importantes será efectivamente si esa letalidad, esa mortalidad se mantiene al mismo nivel que está ahora, y si, bueno, la expansión, aunque sea una transmisión importante a otros países, pero que el número siga sin ese crecimiento exponencial que es el que más obviamente se puede temer, ¿no? Este es el objetivo principal, que no se expanda, ¿no? Evitar que llegue incluso a países con un sistema de salud más débil que los de Occidente. Efectivamente, el miedo mayor es que pueda llegar a sistemas de salud donde no tengamos esas mismas medidas que hemos visto que están en marcha en Cataluña o en el resto de la península, ¿no? Pero se está mandando material, se están pidiendo inversiones para que podamos ayudar a esos países, y a partir de ahí pues veremos también si la estacionalidad del virus nos ayuda para que con las temperaturas a lo mejor no haya esa misma transmisión, y entre tanto seguir trabajando para desarrollar una vacuna en el caso de que el virus venga para quedarse y que tengamos otra oleada el año que viene, pues ojalá ya tengamos una vacuna también. ¿Se puede hablar ya de remisión en la zona de origen, en la China, mientras que ha habido expansión pues, en España, en Francia, en Italia, en Austria, en Croacia, pero en la China se están reduciendo los casos? Esas son las buenas noticias que nos llegaban efectivamente estos días, ayer y hoy, de nuestros colegas que han estado en el epicentro de la epidemia,
y que después de un examen exhaustivo de los casos y de las defunciones, pues efectivamente nos confirman que empieza a verse una estabilización en el número e incluso un descenso inicial en la mortalidad. Esto podría significar que se ha llegado a un pico epidémico y que a partir de ahora pues veremos cómo se comporta el virus. Probablemente se quedará, o sea, no lo erradicaremos, eso es como un objetivo excesivamente difícil, ¿no? La erradicación, pero sí el control y en fin, el contenerlo y el dominarlo dentro de lo posible lo máximo. Es importante señalar también que fuera de China efectivamente son cada vez más los países, pero el número de casos, incluso en Corea, que tiene un número elevado de casos, la sintomatología, o sea, la mayor parte de esos pacientes que se está buscando proactivamente y con esos test de laboratorio su presencia, están evolucionando muy favorablemente y, en fin, esperemos que esto siga así. ¿Cuál es el paso para que se declare una pandemia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tendría que haber efectivamente todos los países del mundo, casi todos, en fin, los 5 continentes, una extensión masiva, una transmisión masiva, una afectación global de este virus y también una severidad, porque aunque no hay una definición clara de cuándo se declara una pandemia, pero tiene que tener una severidad. Por el momento esos dos criterios no se dan, ni la severidad, ni la extensión, ni la distribución geográfica. Nos decía usted, doctora, que el objetivo principal es evitar la expansión. Eso quiere decir que hay que establecer en según qué puntos controles en aeropuertos, en puertos, o eso ustedes no lo recomiendan. La Organización Mundial de la Salud no recomendaba ni que se suspendiese el mobile, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros recomendamos las medidas de prevención básicas, de higiene, de lavado de manos, obviamente las medidas de sentido común, tipo en las zonas de Italia donde ahora hay un aislamiento de las personas, pues obviamente las personas que puedan evitar viajar allí, pues mejor que lo hagan, porque primero porque va a ser muy complicado, ¿no?, entrar. Y después, sobre todo, pues que quien tenga síntomas y que haya estado en contacto con personas provenientes de las zonas de infección, pues que se presenten que sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes y una detección precoz y después un tratamiento para aquellos pacientes que lo precisen y que los sistemas sanitarios pues funcionen. En el caso de los países europeos, pues las medidas de prevención y respuesta están muy alineadas, muy en coordinación y esperemos que podamos ayudar a otros países que no tienen esa capacidad a avanzar en ese sentido. Más práctico, más útil lavarse las manos que ponerse una mascarilla. Sí, por supuesto. Lavarse unas manos se previene muchas enfermedades de transmisión, no solo la de enfermedades respiratorias, sino también gastrointestinales, con lo cual es una medida, en todo caso, muy útil, muy eficaz y que nunca está de más, ¿no? Las mascarillas son para el personal sanitario, para aquellas personas que que están tosiendo, que tienen un síndrome respiratorio y que quieren evitar contagiar a otros, pero no para prevenir la infección. Por lo tanto, ese uso de mascarillas, como hemos visto en algunas imágenes ahora en Italia, por ejemplo, calles completamente vacías y una persona circulando con una mascarilla, no se ve el sentido del uso de esa mascarilla porque nadie le puede transmitir esas gotas de saliva, ¿no? Y tiene que ser una distancia máxima de 1 metro. Con lo cual, sí, llamar un poco al sentido común, a la lógica y a poner en marcha medidas solo que tengan realmente una justificación y que sean proporcionadas. Muchas gracias, doctora. Solo una última pregunta. Nos llega la noticia esta que desde Japón parece que sean 3 meses para decidir qué hacen con los Juegos Olímpicos. No sé si son estas noticias las que luego transmiten esta sensación de temor, de miedo entre la gente, que por mucho que le digas que se laven las manos, después cuando te llega este impacto, dices, bueno, pues, ¿qué estará pasando, no? Sí, es cierto que las personas, los ciudadanos, tienen esta preocupación cuando ven ciertas imágenes, cuando ven que hay ciudades enteras cerradas o que se cancelan eventos internacionales,
pues evidentemente se preguntan, ¿habrá algo más? ¿Habrá un peligro mucho más grande del que nos están diciendo, ¿no? Porque ver supermercados totalmente vacíos o completamente colas para llegar al supermercado. Pero eso les recuerdo a las personas preocupadas que eso no lo hace el virus. Eso es otra reacción. El virus ya de por sí pues, lo que hace es atacar nuestros pulmones, pero vaciar los supermercados eso no lo hace el virus. Eso son otro tipo de medidas y de reacciones más basadas en la emoción que en la lógica y la racionalidad. La infodemia, que también Infodemia. parece que tiene este calificativo. Pues muchas gracias, doctora María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por haber podido estar esta noche aquí en la antena del Mes 324. Gracias, buenas noches. Buenas noches.